probabilidad de desarrollar síndrome de estrés respiratorio si es hombre que si es mujer. Solo un ejemplo para ejemplificar que durante la vida e incluso antes de la vida ya vemos diferencias. Están relacionadas con expresión génica, pero también con regulación por hormonas. Aquí está el resumen que les prometí acerca de cuáles son las enfermedades que afectan más a hombres que a mujeres o mujeres que a hombres, pero como pueden ver, en el síndrome de estrés respiratorio y broncodisplasia pulmonar afecta más niños que niñas. En asma, como les conté, más niños que niñas antes de la pubertad, después de la pubertad, más mujeres que hombres. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una combinación entre bronquitis y enfisema, y la bronquitis se ve más en mujeres que en hombres, el enfisema se ve más en hombres que en mujeres, pero en general COPD se ve más en mujeres ahora que en hombres, y esto ha cambiado durante el tiempo, lo cual se relaciona con diferencias relacionadas con género, por ejemplo, con el hecho de que más mujeres fuman que antes en la historia del estudio de esta enfermedad. En cuanto a cáncer de pulmón, vemos un dimorfismo sexual en distintos tipos de cáncer. En adenocarcinoma lo vemos más en mujeres que en hombres, y en squamous cell carcinoma lo vemos más en hombres que en mujeres. Y en hipertensión pulmonar lo vemos más en mujeres que en hombres, relacionado con estrógeno en los últimos estudios. La fibrosis pulmonar idiopática sabemos que ocurre más en hombres que en mujeres. Esta es una enfermedad que ocurre más tarde en la vida. Y en fibrosis quística no vemos diferencias en cuanto a la incidencia, pero sí vemos diferencias en cuanto a la tasa de infección por ciertas bacterias, que se ve con mayor incidencia en niñas que en niños sufriendo esta enfermedad. Ahora sí, COVID-19, ¿qué es lo que vemos? Vemos que las tasas de infección no son diferentes significativamente entre hombres y mujeres con los datos que tenemos hasta la fecha de hoy, pero en cuanto a cuán severa es esta enfermedad y cuán probable es que esta enfermedad resulte en una hospitalización o incluso la muerte, se ve mucho más en hombres que en mujeres, como les voy a ilustrar a continuación. Además de los efectos que están asociados con cada uno de los sexos, sabemos que en muchos de los casos hay influencias por hormonas masculinas y femeninas. Les pongo esta diapositiva acá porque luego les voy a hablar qué sabemos acerca de los efectos de estas hormonas en COVID-19. ¿Qué hormonas? ¿A qué hormonas me refiero? Las más estudiadas han sido el estrógeno y la testosterona. Sin embargo, sabemos que progesterona y otras hormonas también han sido correlacionadas con la incidencia de estas enfermedades, pero muchas de ellas también han sido estudiadas en mecanismos de inflamación y de inmunidad. Además de las hormonas, sabemos que otro tipo de diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, diferencias genéticas, genes que están asociados con el cromosoma X, el tipo de exposiciones ambientales a la que está expuesto un hombre o una mujer, dependiendo de sus ocupaciones o de cuáles son las ocupaciones que la cultura asocia con ser hombre o mujer, o con ser mujer, y respuestas inmunes y actividad de distintas células inmunes también están relacionadas con estas diferencias. Aquí les puse una tabla de inmunodeficiencias asociadas a cromosoma X y se ve que muchas de ellas están asociadas con genes que están expresados en el cromosoma X. Pero hablemos de COVID, que a eso vinimos. Les voy a dar un resumen de los datos que se encuentran en esta página Global Health 5050. Esta es una colaboración de distintos grupos epidemiológicos. Lo que vemos es que tanto género como sexo cumplen un rol crucial en determinar quién está en riesgo de infectarse o de sufrir una enfermedad severa como consecuencia de infección con el virus SARS-CoV-2. Lo que vemos que en los 174 países que colaboran con datos a esta base de datos, no todos dan la misma información, pero 119 países dan información desagregada por sexo respecto a casos,
5 dan información acerca de sus trabajadores de la salud, 17 con respecto a hospitalizaciones, 11 con respecto a admisiones a cuidados intensivos, 82 con respecto a muertes y 10 con testeo. Así que los datos que les voy a mostrar es sobre lo que está disponible y los países que se ven acá en verde son aquellos que han proveído información desagregada por sexo directamente, mientras que los que están en rojo no lo han proveído. Cuando vemos en casos globales, estos números, el total de casos que hay, yo los encontré ayer, así que si cambiaron hoy, esto no está actualizado, pero tenemos aproximadamente 29,7 millones de casos confirmados en el planeta, de los cuales hasta septiembre 4, que es cuando se actualizó esta base de datos, tenemos aproximadamente 15 millones de casos confirmados que han sido desagregados por sexo. Y lo mismo para las muertes, de aproximadamente 940.000, hay aproximadamente 570.000 desagregadas por sexo. Vemos que de cada 10 mujeres hay 11 casos en hombres. Como les dije recién, no está determinado que haya un dimorfismo en casos o en tasa de infección. Sin embargo, en tasas de hospitalización o de admisión a cuidados intensivos, vemos que hay 18 de cada 10, 18 hombres de cada 10, 13 de cada 10 respectivamente. Y en cuanto a muertes o casos confirmados que han sufrido la muerte, tenemos 14 a 10 cuando consideramos todos los países que han reportado estos datos. En cuanto a Colombia, ya que ustedes, la mayoría está en Colombia, vemos que la mortalidad en casos confirmados es de aproximadamente 4% para hombres y 2% para mujeres, y es 16 a 10 la diferencia entre ambos. Estos datos fueron recolectados a principios de agosto, fueron actualizados a principios de agosto, y como ustedes pueden ver, el número de casos ha aumentado un montón entre junio y agosto, y se ve que este dimorfismo en la mortalidad entre hombres y mujeres se va exacerbando con el tiempo, así que hay que ver cómo va a continuar durante el tiempo. Este trabajo en Nature Reviews in Immunology, publicado por la doctora Klein y la doctora Tannenbaum, que son las expertas en dimorfismo sexual en enfermedad respiratoria en Canadá y Estados Unidos respectivamente, muestra que la mayoría de los países, como pueden ver acá indicado en azul, tiene lo mismo que observamos en Colombia y en los datos de esta otra base de datos. Vemos que hay más fatalidad, una tasa de fatalidad en hombres que en mujeres. Asimismo, debemos considerar que no es solo el hecho de ser hombre o mujer, sino que este dimorfismo se exacerba a medida que avanzamos en la edad. Así que hay una correlación entre edad y sexo cuando hablamos de fatalidad o de severidad en COVID-19. Otro aspecto relacionado con el género son estas cuestiones culturales que mencioné, que en general, en la mayoría de los países, vemos que el hombre tiene más tendencia a sufrir de tabaquismo, lo cual es un factor de riesgo para COVID-19. Vemos que algunos estudios reportan que los hombres se lavan menos la mano y usan menos jabón que las mujeres, lo cual puede o no puede tener que ver con el tipo de severidad que se observa en COVID-19, sin embargo, es una diferencia significativa. Al mismo tiempo, los hombres también toman más tiempo en visitar un médico cuando sufren síntomas, lo cual puede estar relacionado con su severidad. Vemos que también hay otras comorbilidades que están relacionadas con género, relacionadas con el tipo de trabajos que hacen hombres versus mujeres, y roles sociales con respecto a cuidado de enfermos. Las mujeres cuidan más enfermos que los hombres. Las mujeres también se ha documentado en otros trabajos que son más afectadas por pandemias, y COVID no es una excepción. Ya sabemos que estamos afectadas por el cierre de escuelas. Sabemos que la mayoría son responsables de cuidar a familiares enfermos, lo cual las pone en más riesgo de contraer la enfermedad. Ha aumentado el riesgo de violencia doméstica como consecuencia de los lockdowns, y también han sido más afectadas por las reducciones en salud sexual y reproductiva. Sus empleos han sido más afectados por la inestabilidad económica, y su salud mental ha sido más afectada que la de los hombres en los datos preliminares que existen.
yo no soy socióloga, pero estos son los datos que están disponibles. Vemos que un tercio de las mujeres que han sido evaluadas, vemos que han tenido demoras o cancelaciones en su salud reproductiva o el acceso a hormonas, ya sea para contracepción o en el caso de personas transgénero. Reconocemos que el género no es binario, así que en personas que son transgéneras y que son no binarias, vemos que hay una disminución en el acceso a servicios generales de salud. El 90% de estas personas no reciben ayuda gubernamental durante la pandemia porque sus trabajos no son trabajos que son considerados elegibles, por ejemplo, en Estados Unidos, para recibir la ayuda del gobierno. Trabajos que estas personas realizaban antes de la pandemia no califican. Y vemos también que hay un aumento en la segregación durante la cuarentena, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Los invito a que miren este video en YouTube de la campaña de derechos humanos llamado Bienvenidos al Poder Translatina, sobreviviendo al COVID-19, donde habla de los distintos países latinoamericanos y cómo las comunidades transgénero y no binarias han sido afectadas. Además de la variable de género, vemos que hay una interseccionalidad, no solo con género, sino también con otros factores. Por ejemplo, la raza y el grupo étnico han sido correlacionados, como por ejemplo se ve en esta tabla, vemos que en casos, en hospitalizaciones y en muerte, las comunidades negras o afroamericanas no hispanas y las comunidades hispanas o latinas tienen mayor riesgo de contraer o de hospitalizarse o morir por COVID-19 que las comunidades caucásicas. Asimismo, otra interseccionalidad tiene que ver con el hecho de vivir en los condados que tienen menos recursos. Este gráfico muestra aquellos que viven el número de casos en comunidades que están que viven en esta situación de pobreza, que sufren más casos. Al mismo tiempo, hay condiciones preexistentes que tienen dimorfismo sexual o que también están asociadas con raza y con estado socioeconómico, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria, hipertensión o cáncer, las cuales se han visto asociadas también con una mayor incidencia de COVID-19. Sin embargo, estudios como el que les voy a presentar ahora, en el cual tomaron aproximadamente 14.000 pacientes, los separaron por género y analizaron durante el tiempo la tasa de mortalidad, con diagramas de Kaplan-Meier, y lo que podemos ver es que entre la figura 1 y la figura 2 se corrige el propensity score por comorbilidades. Y lo que ven es que no cambia el patrón de diferencia sexual a pesar de corregir por estas comorbilidades. El efecto del sexo no pudo ser explicado, no es explicado por estas comorbilidades. Tanto la diferencia entre las figuras que les mostré recién y estas es que estas son pacientes mayores de 60 años y la anterior son todos los pacientes menores y mayores de 60 años. Entonces sabemos que hay un componente biológico, hormonal, que está detrás de estas diferencias en cuanto a la progresión. También sabemos que la edad tiene mucho que ver con estas diferencias. Un trabajo publicado hace muy poco mostró que cuando separamos a la población infectada y calculamos el ratio de muerte entre hombres y mujeres, vemos que los hombres, a medida que avanzamos en el grupo etario, se exacerba el dimorfismo sexual. Entonces tenemos sexo y género, tenemos las comorbilidades y tenemos también la edad para considerar en cuanto a lo que estamos observando. Ahora sí, hablemos de mecanismos. Los mecanismos que han sido propuestos como relacionados con este dimorfismo en esta progresión y
severidad de la enfermedad. Algunos están relacionados con la expresión de la enzima convertidora ACH2, la cual está relacionada con el cromosoma X. Se sabe que es afectada por estrógenos y se ve que hay diferencias en su expresión en pacientes que sufren de hipertensión, ¿no? También sabemos que este receptor está regulado en células de próstata. Sin embargo, ha salido un paper diciendo que no hay evidencia directamente de que los andrógenos estén relacionados con en la participación de este receptor en COVID-19 per se. No tenemos evidencia científica, sin embargo, se sigue investigando. Sabemos que otros genes, por ejemplo, Toll-like receptor 7, están asociados al cromosoma Hey, Ray. Should I call Josh? A ver si puedo apagar el micrófono. A ver, ahí está. Ok. Bueno, les decía, en cuanto a la entrada del virus y la respuesta primaria a la entrada del virus en la célula, tenemos diferencias en Toll-like receptor 7 en cuanto a su mecanismo, que se han observado diferencias en expresión en machos y hembras, pero que todavía no sabemos exactamente el mecanismo. Vemos que hay un incremento en interferón alfa en células dendríticas en respuesta a la estimulación de Toll-like receptor 7 y que estas respuestas en estas células están reguladas por hormonas. En cuanto a la respuesta inmune innata, vemos que la mayoría de estas células han demostrado en otros modelos que expresan citoquinas y quimoquinas de manera diferencial entre machos y hembras, sobre todo con infecciones a otros virus, lo cual nos puede indicar que al tener estas respuestas tempranas más exacerbadas, las mujeres están más protegidas por los efectos secundarios de sufrir una infección con este virus. En cuanto a la respuesta inmune adaptativa, vemos que los hombres con el tiempo tienen una disminución en la actividad de las células B y en la inmunidad en general. Vemos que hay menor respuesta de anticuerpos con vacunas. Esto lo sabemos de modelos de influenza. Y también vemos otros mecanismos de expansión clonal y de distribución de células T que están afectados por hormonas. A pesar de que sabemos todo esto de otros modelos, todavía no tenemos estudios ni de vacunas ni de infección que hayan establecido una contribución directa de hormonas en COVID-19, pero hay muchos trabajos que se encuentran en este momento en progreso. Pero en general, tomando en cuenta todos estos mecanismos, lo que vemos es que el control inicial de la infección, a pesar de que vemos una tasa de infección en cuanto a análisis por PCR entre hombres y mujeres, que es similar, vemos que el control de esta infección y frenar esa progresión es más eficiente en las mujeres o en las hembras, en modelos, y que una vez que hay progresión, vemos que con el tiempo esto quizás pueda ser menos benigno para una mujer que para un hombre. O sea, en general, la mujer desarrolla una respuesta más robusta, ¿no? La cual la protege, pero a largo plazo no sabemos si esto puede generar estrés oxidativo o daño en tejidos, que como ha ocurrido, como sabemos en otras enfermedades, puede tener consecuencias a largo plazo. Hay algunos trabajos que han tratado de correlacionar lo que se ve en hombres y mujeres y en particular trataron de correlacionar mecanismos asociados con cáncer de próstata que tiene muchas similitudes con la progresión de COVID-19 en cuanto a expresión de enzima convertidora y otros receptores. Lo que este trabajo indica es que el hombre está en mayor riesgo por infección, que
que lidia con el virus de manera más lenta y que sufre infecciones mucho más severas por una combinación de factores conductuales, como los que les expliqué antes, el uso de tabaco, que también está relacionado con una expresión incrementada de ACE2, y también otras comorbilidades que también son más exacerbadas en hombres que mujeres. Al mismo tiempo, este aumento en la incidencia de cáncer de próstata correlaciona con el aumento en el riesgo por COVID-19. Y este trabajo lo que hace también es contrarrestar esto, mostrando cómo el estrógeno en general ayuda a la mujer a desarrollar estas respuestas robustas que hacen que la mujer se libere del virus de manera más efectiva. Y aquí compara el COVID-19 con el cáncer de próstata y muestra cómo esta interacción comparte ciertos mecanismos y como este grupo en particular de hombres con prevalencia de cáncer de próstata o con propensión a cáncer de próstata son uno de los grupos que están más vulnerables a la infección con COVID-19. Volviendo a los mecanismos, vamos a hablar, como les decía, el hecho de que las mujeres tengan estas respuestas inmunes innatas más eficientes que los hombres hace que en muchos de otros patógenos veamos que ya sea bacterias, hongos, parásitos o virales, la mayoría de las veces lo que vemos es que hay un bias en el cual muchos más hombres sufren de estas infecciones que mujeres. Sin embargo, en algunos casos vemos que, como les mostré antes, las mujeres son más sensibles que los hombres a ciertas enfermedades y como muestra este trabajo, lo es también en ciertas infecciones. Muchos de estos estudios nos han permitido reconocer cuáles son los componentes que tienen que ver con cromosomas o con gónadas, ¿no? Como les dije antes, hay ciertos genes que se expresan en el cromosoma X que están relacionados con la respuesta inmune y que escapan a la inactivación, lo cual hace que mujeres tengan mucha más expresión. Pero también tenemos la contribución de las hormonas, la cual puede en conjunción o por separado contribuir a este tipo de respuesta. Y para eso existe un modelo que se llama el modelo del 4-pore genotype, en el cual se mueve la región SRY del cromosoma Y o Y, como dicen ustedes, al cromosoma 3. Una vez que movemos esto, generamos animales que tienen cromosoma Y sin esta región, perdón, que es la responsable de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que generamos este animal transgénico, tenemos 4 tipos de esperma, los cuales van a tener la posibilidad de generar testículos o ovarios. Entonces tenemos genotipos XX, XY sin el SRI, ¿sí? Estos dos van a tener ovarios, y vamos a tener el XX con el transgeno en el cromosoma 3 o XY con el transgeno en el cromosoma 3. Estos van a tener testículos porque contienen el set de genes para el desarrollo de estos caracteres sexuales secundarios. Cuando utilizamos este modelo, que ha sido utilizado en otros modelos infecciosos y se está utilizando para entender COVID-19, lo que podemos diferenciar es cuando vemos un efecto, si se trata de un efecto gonadal o si se trata de un efecto de cromosoma. Y esto se hace en combinación con tratar estos animales que tienen estas diferencias al mismo tiempo de realizar gonadectomías para poder determinar estos efectos. ¿Qué sabemos del cromosoma X? Un poco sabemos utilizando este modelo, pero otros poco sabemos hacer por medio de estudios bioinformáticos. Sabemos que el cromosoma X expresa una gran cantidad de genes relacionados con la respuesta inmune, sobre todo con la señalización de Toll-like receptors, receptores de interleuquinas,
señalización por NF-κB, por más quinasas, apoptosis, y también sabemos que el ACE2 está expresado en el cromosoma X, así como el TLR7, como les dije antes, y que estos dos tienen la capacidad de escapar la inactivación por cromosoma X, lo cual indica que pueden tener una expresión más alta, un dosaje más alto. Sin embargo, un trabajo reciente caracterizó la expresión de genes inmunes en todos los cromosomas y observó que el cromosoma X no es el cromosoma que más de estos genes contiene o más de estos genes expresa, al contrario de lo que muchos postulan, diciendo que la mayoría de los genes está en este cromosoma. Eso no es cierto, pero una gran cantidad de genes está en este cromosoma, y lo más importante es que muchos de esos genes tienen la capacidad de escapar inactivación. Al mismo tiempo, sabemos por algunos estudios más recientes que hay varios microRNAs que están expresados en el cromosoma X y que han sido asociados con mecanismos que se han encontrado sobre representados en enfermedades autoinmunes. Un estudio publicado hace una semana atrás analizó la expresión génica en distintos tejidos y separó la expresión entre hombres y mujeres. Y lo que vimos es que vieron es que hay una bias en la expresión de genes, muchos de ellos factores de transcripción. El trabajo es muy bueno, es un atlas de expresión génica en todos los tejidos y tiene muchísima información, pero lo que vemos es que, por ejemplo, en tejidos como pulmón, hay aproximadamente 2.100 genes que están expresados diferencialmente entre hombres y mujeres. Y para mí es increíble que estemos en 2020 y que recién ahora estemos aprendiendo esta información, pero esta información es muy útil cuando estamos analizando, por ejemplo, respuestas inmunes como la del COVID-19. Este otro trabajo lo que hizo fue analizó en un grupo de hombres y mujeres que tenían infección positiva confirmada con SARS-CoV-2, y lo que vieron en la expresión de estos genes es que la expresión dependía de cuánto de la carga viral, del tiempo en el cual estos pacientes habían sido infectados, de su edad y de su sexo. O sea que seguimos encontrando evidencia de que es sexo y edad combinado influenciando el outcome. Ellos encontraron 19 genes en los cuales la expresión diferencial entre hombres y mujeres se podía atribuir a la infección por SARS-CoV-2 porque tenían un subset de pacientes que no estaban infectados. Y cuando pusieron estos genes para analizar las categorías de Go, o sea, qué tipo de vías estos genes regulan, vieron que muchos de ellos estaban relacionados con procesos de regulación de efectores inmunes, citotoxicidad y la mayoría efectos en células inmunes y sobre todo células T. Acá se ve la diferenciación entre los genes que estaban más expresados en hombres que en mujeres, ¿sí? Y como pueden ver, muchos de los que están sobreexpresados en mujeres tienen que ver con inmunidad adaptativa, células B, y en los que están sobreexpresados en hombres son muchos de ellos reguladores negativos de inmunidad, con lo que puede explicar indirectamente esta reducción que vemos en la respuesta inmune entre hombres y mujeres. Para terminar, este trabajo ha sido publicado recientemente, de hecho todavía tiene la marca de agua. Lo que muestra este es un grupo de pacientes muy pequeños, 14 mujeres y 17 hombres. Ven que la respuesta en células T es más robusta en pacientes mujeres y un incremento en niveles de citoquinas correlacionado negativamente con personas en mujeres, pero no en hombres. En cuanto a hormonas, sabemos que estradiol y progesterona en otros modelos han demostrado regulación tanto positiva como negativa de células inmunes, así que todavía no sabemos exactamente qué pasa, pero lo que creemos es que lo que
se piensa es que la progesterona está cumpliendo un papel en activación en mujeres. Sin embargo, todo esto es muy preliminar. En cuanto a andrógenos, hay mucha información también de otros modelos, pero no hay una correlación directa que especifique que andrógenos específicamente cumplan un papel en estas diferencias. Un trabajo muy reciente utilizó células epiteliales y las trató con estrógeno y lo que midieron fue la expresión de la enzima ACE2 y el receptor TMPRSS2, como ustedes saben bien de las otras charlas, participan en el proceso de entrada del virus, y lo que vieron es que al tratar células, estas son células de mujeres, epiteliales bronquiales, vemos que el estrógeno disminuye la expresión de la enzima convertidora de angiotensina. Así que estos son los únicos datos que hay todavía al momento que nos indican que el estrógeno puede participar en este mecanismo. Sin embargo, los estudios clínicos de COVID-19, acá les puse una lista de aquellos que están incorporando hormonas. Muchos de ellos son agonistas o antagonistas de receptores de estrógenos o de GnRH, y están mirando si el tratar con hormonas puede afectar los outcomes en general relacionados con el progreso clínico de la enfermedad. Entonces, para resumir mi charla, hoy les conté que existen profundas diferencias sexuales en COVID-19, sobre todo en cuán severa es la enfermedad. Sabemos que tanto sexo como género afectan la incidencia y progresión de esta enfermedad, y que los mecanismos asociados hasta la fecha incluyen diferencias en expresión génica, contribuciones de genes asociados al cromosoma X, activación diferencial de respuesta inmune y hormonas esteroides. Y es importante que ustedes que están haciendo investigación básica, que continúen recolectando datos desagregados por sexo en cuanto a mecanismos básicos y en estudios clínicos, para que podamos entender los mecanismos con más detalle. Y con eso voy a terminar y tomar preguntas. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la doctora Patricia por esta excelente presentación. Tenemos unas preguntas. Estamos sobre el tiempo, entonces vamos a tratar de pasar rápido por ellas. Tenemos una que me parece muy interesante, sobre todo por lo que mencionas en relación a otras identidades de género en los cuales pues realmente no se conoce mucha información y cuál efecto podría tener ya, digamos, cuando se compara la parte como tal genética con los comportamientos debido a la identidad que cada persona adquiere, ¿no? Y esa pregunta es, dice, ¿considera que una persona transgénero que consume hormonas femeninas para disminuir podría disminuir el alto riesgo de la severidad por COVID, y si eso modifica o no la bioquímica de esa persona? Bueno, no tenemos suficiente información para responder esa pregunta, pero lo importante es que hay estudios que están reclutando pacientes y que, como les mostré recién, están tratando a estos pacientes con distintos agonistas o antagonistas de hormonas. En cuanto a una persona transgénero, es básicamente como el modelo animal que les mostré, de diferenciar, ¿no?, de lo que es hormonal de lo que es cromosómico, ¿no? En una persona transgénero vamos a tener la contribución hormonal, pero también vamos a tener la base genética en la célula. Así que es posible que si el efecto es hormonal directamente haya una diferencia, pero si no, es como, por ejemplo, a mí me pasa cuando estudio células masculinas y las trato con estrógeno. Puede ser un efecto que quizás solamente suceda en una persona transgénero, ¿no? Así que sí, esperamos que los estudios recluten también este tipo de pacientes. Esto es algo por lo que también abocamos. Bueno, hay otras preguntas, pero pues en aras del tiempo, te voy a pedir por favor si de pronto puedes responderlas en la sección de preguntas y respuestas, y con eso podemos darle paso a la siguiente charla. Muchas gracias por esa excelente charla, estuvo muy interesante.